ellos necesitan ya crear la situación para luego decir, ustedes son incapaces de solucionar el problema, entonces ahora venimos nosotros. Pero ¿dónde va a dar la droga? ¿Dónde quedan las lucas? ¿Quién se queda con el dinero de todo? ¿Dónde están las principales mafias o carteles de la droga? En Estados Unidos. Ellos consumen, ellos tienen destruido a su propio pueblo, ¿no? ¿Y cómo entra ahí a Estados Unidos? ¿Cómo está coludida la policía norteamericana? En el fentanilo, por ejemplo, ¿quién instaló el fentanilo? Una cosa que no se trata. Eso fue la farmacéutica norteamericana. Lo que pasa que en un momento determinado, como ya una franja de ciudadanos norteamericanos, sobre todo jóvenes, adictos al fentanilo, vieron algunos en México o en otro lado una posibilidad de negocio, entonces ¿por qué no la producimos nosotros y la metemos en Estados Unidos? Pero la farmacéutica legal estaba involucrada en eso y además de una cantidad de laboratorios clandestinos dentro del propio Estados Unidos. Pero nunca tenemos información nosotros que algún gánster, algún mafioso, algún capo de la droga en Estados Unidos detenido, nunca sabemos si son allanados, ya si son ubicados estos laboratorios clandestinos que están en Estados Unidos de droga sintética, no aparece por ningún lado. O sea, claramente estamos ahí frente a una situación que es buscando el chivo expiatorio o la justificación. Bueno, nos crearon, ¿cómo se llama? Al-Qaeda en un momento determinado, luego ISIS y todo eso en Asia Occidental. ¿Ya? Y bueno, y hoy día resulta que están gobernando en algunos países como es Siria, por ejemplo, y son recibidos en la Casa Blanca como, con honores como presidente de lo más democrático que hay. De O corta sea, no, cabeza a presidente. ¿Eh? Es como así es. lo que pasó con Osama Bin Laden, ¿verdad? Que era... Bueno, que fue un poco al revés el proceso. Osama Bin Laden lo presentan en los 80 como un defensor de la libertad para detener, digamos, este apoyo que hace el ejército ruso al presidente de Afganistán. Y Así es. después resulta que ese mismo personaje es lo peor del mundo, botó las Torres Gemelas. Un poco cuando les conviene, digamos. Así es. Miren, profesor, ahí Entonces, estaba compartiendo. No, siga, yo le iba a entonces interrumpir. hay una Termina la idea. manipulación horrorosa, ¿no? Y nos inventan, pero si siempre Estados Unidos ha inventado chivas para poder, eh, ¿cómo se llama?, intervenir. Y en el caso de América Latina, esto es histórico, ¿no? Bueno, tú ves que en su momento en Irak, ¿te acuerdas cuando crearon esa fantasía de las armas de destrucción masiva? Destrucción Y, y masiva. fue, y fue la acción de ellos, criminal, justificada porque alguna vez podrían construir armas de, cuando ya no la encontraron, ¿ya? De destrucción masiva. Fue una guerra preventiva para prevenir quizás que los niños iraquíes cuando crecieran fueran terroristas. Es que Hay una esto, similitud, hay una similitud, disculpe, en la narrativa que se instaló en esta denominada, este año, en esta denominada guerra de los 12 días entre Israel e Irán, que este ataque que habría realizado Estados Unidos en contra de esta supuesta central nuclear de Irán tendría ese carácter preventivo. De hecho, todo el discurso que ellos instalaron posterior al ataque, y que Netanyahu lo dijo de manera clara y contundente, dijo: agradezco al presidente Donald Trump porque el golpe que se le ha dado a Irán ha hecho retroceder en más de, no sé, 5 años el que consigan una bomba nuclear. Cuestión que sabemos que es completamente falso, y eso fue un show más o menos orquestado, no un golpe letal en contra de Irán. Bueno, pero un poco tiene que ver con lo mismo, ¿no? Esta idea de que haya ataques preventivos para evitar de que mis enemigos se terminen de constituir y me ataquen de vuelta, digamos. claro, y hay cosas que son brutales que mira, que estamos tan ya, se han naturalizado el derecho que tiene Estados Unidos a hacer todas las barbaridades donde esté. Y tenemos, por ejemplo, hoy día el ataque a esas lanchas, ¿no? De, pueden ser de pescadores, pueden ser de narcotraficantes, yo no lo sé. Pero lo cierto es que Estados Unidos tiene la capacidad material, tecnológica, para apresarlos y hacerle un juicio.
y ver si quiere, o sea, si ya que está de gendarme, ¿no? Pero no, sin ningún juicio, sin ninguna cosa, te hunden las lanchas y te ahogan a la gente y te la matan, sin saber ni siquiera cómo se llamaban. No hay una lista con los nombres de esa gente que ha muerto en las lanchas. Pueden ser narcotraficantes, quizás, pueden ser simples pescadores, quizás también, ¿no? O sea, todo eso, estamos frente a una situación donde se ha naturalizado, digamos, el carácter de corsario y de pirata esta gente, ¿no? Y en las peores condiciones. Y lo que es peor, que hay gente que te aplaude. Tú viste que, por ejemplo, no sé si viste en el debate ayer, donde Kass y Kaiser eran totalmente partidarios de una incursión terrestre en Venezuela. Yo no pude salir ahí porque justo se me habían acabado porque las limitaciones del debate son horribles. Entonces, 2 minutos no me quedaba ningún segundo y se lanzan el tema de Venezuela. Y no pude dar ninguna opinión, porque no tenía tiempo para hacerlo, ¿no? Pero tú crees que, por ejemplo, Marcos, cuando sale diciendo, y esto es muy delicado de verdad, dice que sí, que es una dictadura, lo de Maduro, yo creo que eso es impresentable. Yo estuve en las elecciones últimas que fue electo Nicolás Maduro y también estuvo Marcos. Estuvo Oye, profesor, Marcos. le Entonces cuento yo ahí una... Ah, quedo con la escucho. situación, paremos. Sí, bueno, seguimos en vivo. Es tiempo de hacer lo correcto junto al candidato presidencial Eduardo Artés. Yo comentarle, profesor, de que yo estuve ayer en los entretelones de este debate de Anatel y ¿Ya? me tocó toparme con este personaje, el Gasmuri, del Partido Socialista, que fue embajador en Caracas hasta este año. No, hasta el año, sí, hasta este año creo, o el año pasado. Bueno, ahí pues viene el quiebre de las relaciones. Entonces yo me acerqué a él amablemente, le dije, mire, yo soy comunicador, he seguido el tema de Ronald Ojeda, el rompimiento de las relaciones, y le dije, a mí me parecen muy extraños varios elementos y cómo la derecha ha ocupado este caso se forzaron ese quiebre de relaciones. Ya. Y él lo que sí me concedía, hay cosas que me concedía y cosas que no. O sea, se adelantó en decir, no, pero Venezuela es una dictadura, porque Venezuela no entregó las actas. Y yo le dije, pero sí, ¿por qué tenía que presentar las actas? De hecho, el procedimiento es al revés, es que si es que alguien denuncia, tiene que llevar su acta al Tribunal Supremo y después, como lo hizo el presidente Maduro, que llevó toda la acta, después el Tribunal Supremo la revisa y dice, no, es que eso no es así. Y yo le dije, bueno, pero el presidente Lula tampoco presentó la acta, porque en el sistema de Brasil hay actas y no las presentó. De hecho, Bolsonaro le dijo que había una estafa electoral porque no las presentó. Ah, no, pero no sé. Y la que no me... Oh, y aparte le dije, ¿y usted considera que Emiratos Árabes y Arabia Saudita son democracia o son dictaduras? No, son dictaduras. Y la que se me olvidó y que no se la pude decir, y yo ese ha sido el mejor ejemplo, le dije, ¿y usted considera que Perú de Dina Boluarte es una dictadura o una democracia? Pero bueno, pero te lo comento porque, claro, acá hay un afán brutal por instalar la idea de que Venezuela es una dictadura y te empiezan a apretar, y si tú no lo dices, que hay como el loquito, ¿verdad? Ah, ¿cómo? Entonces se naturaliza la idea de que nosotros tenemos que andar opinando sobre países de la región, que en un plano, mira, más allá de la izquierda, en un plano de soberanista y de pensar en lo mejor para el país, yo por qué me tengo que andar metiendo en pelea ajena también, que es una de las cosas que yo digo, digamos. Más allá porque, bueno, usted sabe, yo defiendo a Venezuela, usted también, pero no te pido eso, sino que lo que te pido como chileno es mantengamos la relación con Venezuela que sea la más favorable para los intereses del país. Por ejemplo, necesitamos intercambio de información para poder perseguir el crimen organizado y este supuesto tren de Aragua. Necesitamos compartir información con ellos, por ejemplo. ¿No? Y Profesor, además, Nicolás, por ejemplo, mira, luego te voy a contar una cosita bien respecto a Gamburi ahí. Eh, pero además hay una cosa que es real. Cuando estaban las relaciones, por eso que es importante retomar las relaciones diplomáticas, salían, no sé si era un vuelo semanal o 2 vuelos semanales, no me acuerdo, a costa de, ¿cómo se llama?, del Estado venezolano, un vuelo con venezolanos que retornaban. O sea, no era pagado por el Estado chileno ni cosa que se pareciera. O sea, aquí hay un griterío, pero impresionante, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Y bueno, entonces había algo que estaba dando un resultado.
que había gente, ojo, que hacía filas por tener un cupo en la posibilidad de irse. Hablemos así. Mira, respecto a Camuri, yo te cuento porque tuve ayer una situación con él, porque resulta que cuando estuve en el candidato llegó tu hora, conté lo que el encuentro que yo tuve con Gasmuri en Caracas cuando él era embajador y yo observador. Nos encontramos. Entonces Gamuri viene y me dice, oh Eduardo, qué gusto de verte, y tú sigues siempre en lo mismo. No sé, me decía, para mí eso me da una alegría, pero no sé, en fin. Y yo lo miro y le digo, claro, pero bueno, recuérdate, Jaime, le dije, yo si tú eras marxista-leninista, o dirigía ahí un partido y elegía ahí el MAPU, ¿ah? Pero Declaraba eran y, piolas, esos no y no eran era piolas, eran, marxista-leninista. Entonces le dije, a ver, eran cuéntame. tranquilos, pues. Claro, y cuento yo enseguida, cuento como se llama en Candidato llegó a tu hora, lo que allí sucedió en el encuentro. Yo le pregunto a Gamur y le digo, mira, ¿qué opinas? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Quién va a ganar? Mira, me dijo, está complicado, un montón de cosas. No me diga lo que te dice el presidente, porque yo sé que tú como embajador tienes que hablar lo que es oficial, ¿no? Está bien. Ahora, pero vamos a otra cosa. El sistema electoral, ¿es posible hacerle fraude? ¿Es más fácil hacerle fraude al chileno o al venezolano? Y él me dijo, al chileno es mucho más fácil hacerle fraude que al venezolano. Y eso yo lo repetí en el programa, ¿ya? Si tú lo ves, allí está. Entonces, ayer él estaba dentro de todos los directores de canales recibiendo los candidatos. Entonces, cuando me da la mano y me dice, me pegaste fuerte el otro día. Pero le dije, bueno, si fue lo que conversamos, pues bueno, le dije yo, si tú me lo dijiste, ¿ya? Entonces me dice, bueno, tengamos un debate un día. De acuerdo, le dije, ningún problema. Claro, ahora no puedo, me dice, porque estoy de director del canal. O sea, mira Ah, tú, por eso quizás fue tan enfático en decirme es una dictadura, porque no quería, no quería relativizarlo. Pero una de las cosas que me comentó también Gasmuri, que creo que aporta al debate, es que en su momento, y a iniciativa del que era el subsecretario Monsalve, que ahora está en todo un entuerto de una acusación de violación, ¿verdad? Monsalve inicia estas gestiones y lo que ellos logran avanzar es no en un intercambio de información, sino que la Fiscalía y Venezuela le entrega antecedentes verificables a Chile sobre los personajes de supuestamente nacionalidad venezolana involucrados en el asesinato de Ronald Ojeda. O sea, lo que hicieron fue, y eso él me confirma esa información, y esa información aparte apareció en prensa y ha sido confirmada en más de una ocasión por el fiscal venezolano, ¿verdad? De que lo que hizo Venezuela fue, le preguntaron, entonces dice, ya, Michael Villegas, ya toma, acá está la información de Michael Villegas. Y ese es una cuestión súper importante, Eduardo, yo lo comenté también con él. ¿Por qué Chile tiene que hacer eso? Chile tiene que hacer eso porque Chile no tiene información fidedigna sobre los venezolanos en Chile. Gasmuri también me lo confirmó. Yo le dije, mire, el Servicio de Registro Civil venezolano está en línea, pero acá en Chile, durante el gobierno de Piñera, se borraron los datos de los extranjeros, en el 2022, del 93 a la época, y después los reconstruyeron a mano. Eso resulta de que en Chile está lleno de venezolanos con identidades falsas, y Chile por esta estupidez diplomática, digamos, porque acá Venezuela rompe las relaciones con Chile porque Chile estaba acusando al gobierno de Venezuela de asesinar a Ronald Ojeda. O sea, lo mínimo es que hayan retirado al embajador. Yo lo saludo y esto fue un problema de Chile, que este gobierno, amparado en la fiscalía, en el fiscal nacional, que fue colocado a pago por Hermosilla y por Piñera, están intentando montarle un caso a Venezuela y por eso Venezuela rompió la relación. Pero lo que él me confirmaba es de que ese convenio, lo único que se tradujo fue en de que Venezuela entregó información verificada que ha sido relevante para poder identificar a estos personajes, a diferencia de que cuando vino Venezuela a Chile y vino el fiscal y solicitó ver el expediente de la causa de Ronald Ojeda y le dijeron que no. Y el mismo fiscal venezolano viajó también me puedo estar equivocando, a Puerto Rico, que era donde tenían a uno de los detenidos, a Michael Villegas. Y también solicitaron reunirse con Michael Villegas para poder hablar con él y le dijeron que no. O sea, ha habido un bloqueo internacional en este caso. Y también lo último que le quería comentar para que sigamos avanzando, Gamuri me confirma, me dice, claro,
acá había un convenio que tenía ese carácter, pero la derecha lo que instaló es de que, gracias al convenio Monsalve, Chile le habría entregado información a Venezuela sobre el paradero de Ronald Ojeda y gracias a eso habían facilitado su asesinato. O sea, el nivel de ya estupidez y cararrajismo. Entonces yo creo que por lo menos Gamuri está en una posición más intermedia que hay que ser capaz de matizarla, digamos. Sí, de Profesor. acuerdo. Pero, por ejemplo, a mí me dice eh, una de las periodistas en ese programa, Candidato Llegó Tu Hora, y me dice, ¿qué opina usted de que de las sospechas que tiene el gobierno del presidente Boris, ¿no? De que Venezuela está involucrado o dirigió el asesinato de Ojeda? Y yo le digo, bueno, pero es que, a ver, yo no hablo sobre sospechas. Un presidente de la República no puede estar opinando sobre sospechas. O sea, tiene que estar opinando sobre hechos concretos. O sea, ¿qué tipo de relaciones, qué tipo, cómo puede ser que tú vas toda una narrativa y vas construyendo si no tienes la sospecha? Yo puedo sospechar de muchas cosas, pero no puedo estar, digamos, planteando mis sospechas, ¿ya? Menos un presidente de la República. Y quedan como extrañados, como usted pone en duda. Pero claro, bueno, que muestre los antecedentes, no puede hablar de sospecha. Y ahí analizaré, claro está. Así que nada, yo creo que esta gente está toda alineada y hay quien mueve los hilos. Hay un encargado de Oye, eso, sí. los antecedentes en el caso de Ronald Ojeda son, escuchen bien la audiencia. Esto es lo que sabemos por prensa, porque el expediente es secreto, pero le filtran a la prensa. Y lo que señaló en su momento la que era ministra Carolina Toá, y también lo ha planteado el fiscal nacional y el fiscal a cargo del caso, que es el fiscal Barros, que es un fiscal de ultraderecha, involucrado en más de un montaje y otros casos, que su abuelo era Patria Libertad y mató a Snyder, que su papá es de APRA, o sea, gente de ultraderecha metida en la fiscalía, que las ponen a dedo para estos casos, ¿verdad? Así como a Daniel Jadwe le pusieron a la Giovanna Herrera, y tienen sus fiscales falderos, digamos. Y la prueba, profesor, es ridícula. O sea, son dos testigos sin rostro, que son testigos de oídas de un chat de WhatsApp, donde supuestamente están con el turco, que es el líder de esta facción del Tren de Aragua, los piratas de Aragua, donde el turco les confirma de que acá se realizó un encargo desde el gobierno de Venezuela. Y es tan absurda la declaración, profesor, no quiero alargarme más en esto, pero es tan absurda de que ellos plantean dos cosas contradictorias. Por un lado plantean de que la operación contra Ronald Ojeda fue comandada, no solo realizada por el Tren de Aragua, sino que fue comandada acá en Chile por un representante del gobierno de Venezuela. El supuesto, no me acuerdo el nombre de este personaje, pero es quien dirige la DGCIN, que es la supuesta policía secreta de Maduro. Y él vino a comandar la operación. ¿Se acuerda, profesor, de que cuando esto ocurre empiezan a decir, no, están vestidos de militares, tienen formación Ajá. militar, el tipo de tortura que se realizó es la misma tortura que Ronald Ojeda relata en su libro, que él sufrió de manos de la DGCIM, todo este tema? Entonces involucran a este personaje, pero al mismo tiempo, dicen, que es lo que dicen estos testigos, es de que el pago no se realizó en Chile, sino que se realizó en Perú por parte de este mismo, de Granco se llama quien dirige la DGC. Entonces mi pregunta es, si es que le fue a pagar al turco a Perú, ¿para qué vino a Chile? O sea, ¿por qué no trajo la plata a Chile? Y por otro lado, si contrataron a los de la facción del Tren de Aragua, ¿para qué vinieron? ¿Para qué iban a arriesgar a que agarraran a un representante del Estado venezolano si tenían al Tren de Aragua al cual le estaban pagando? Último dato que le dejo, profesor, y lo pueden verificar en el YouTube de Revista de Frente. Yo he hecho una investigación bien profunda sobre este tema. Ronald Ojeda, cuando ocurre el estallido social, ya estaba en Chile. Y hay una imagen que muestra a Ronald Ojeda, o a posiblemente a Ronald Ojeda, en diciembre del 2019 participando en el mayor robo de armas de la historia reciente de Venezuela, que se llamó la Operación Aurora. Y yo tengo una imagen que encontré donde aparece Ronald Ojeda con un pasamontaña, con un uniforme de la temible de Gesín, que lo había torturado, digamos, eh, participando en este robo de armas. Yo esto lo dije una vez en Sin Filtro y después, bueno, se metieron en redes la hermana Ronald Ojeda, esto es mentira, pero a mí nadie me ha sacado este punto. Este tipo, con el auspicio de Chile, operaba
realizaba operaciones extraterritoriales terroristas en Venezuela, y ahí es 2 más 2 es 4, profesor. Si yo ando entrando y saliendo ilegalmente a un país, ¿quién me hace entrar y salir ilegalmente? Los narcos, po, weón. ¿Y quién te pasó armas? Los narcos. Y la casa de seguridad que tenían en Cúcuta antes de entrar a Venezuela, ¿quién te la pasó? Uribe y los paracos, po, weón. Así Entonces, es. pero bueno, bueno,